Bienvenidos a una nueva emisión de Desarrollo Personal, una emisión pensada en mantener nuestra individualidad, pero ir creciendo cada día más en estatura. ¿Por qué? Porque tenemos una mejor versión de nosotros mismos dentro de nosotros mismos y debemos trabajar para sacarla adelante. Siempre he dicho, Dios hizo todo lo posible para que fuéramos totalmente individuales y debemos mantener esa individualidad. Y hemos tratado diferentes temas, ahora estamos tratando la familia y sobre esto pues recuerda que aquí en la descripción de este video pues encuentras los links que te llevan a las últimas conferencias las últimas charlas que hemos tenido sobre la familia. Hoy vamos a hablar de padres e hijos. ¿Cómo así? Sí, mira, cada familia tiene su propia problemática. No hay familias perfectas y no hay familias 100% sanas. Tenemos algún tipo de neurosis familiar, a veces muy diluida, a veces casi imperceptible y a veces muy fuerte. Pero, pues vamos a ver tres tipos de neurosis en este día, tres tipos de neurosis familiares. Las primeras son las neurosis sintomáticas familiares. Es donde la familia designa a un miembro como portador del síntoma, con el fin de descargar sobre ese miembro toda la presión y la tensión familiar. Eso es lo que nosotros conocemos como una familia con un chivo expiatorio, ¿no? Es el muchachito que siempre ha problemas en la escuela, que mete droga, que esto, y entonces como que sobre esa persona se va toda la carga y entonces pues todos estamos pensando en el muchacho y todos estamos ahí y casi nuestras desavenencias pues quedan olvidadas porque el chivo expiatorio dio un problema. Otras son las neurosis familiares de carácter. La familia intenta superar el conflicto mediante el estilo familiar correspondiente y se clasifican dentro de tres formas. El neurótico ansioso. Entonces, un miembro fóbico, de esos que tiene sus fobias y angustiado de la familia, la usa como una valla protectora y aunque el grupo inicialmente se resiste, termina cediendo para mantener la paz. La familia se encierra en un ambiente seguro, pero sus relaciones hacia el exterior terminan por extinguirse. Entonces tenemos esas familias donde hay una persona, por ejemplo, tan fóbica, tan ansiosa, que está ya o que no le gusta salir o que le molesta lidiar con las diferentes personalidades de la gente y entonces la familia dice, bueno, pues ese es tu problema, pero al final terminan cediendo el lugar a esta persona fóbica. Dentro también de estas familias, neurosis familiares de carácter, encontramos a los paranoides, las familias con algún grado de paranoia. Buscan derivar hacia el exterior los impulsos hostiles que están dentro de la familia. Entonces se altera la realidad y se adquieren ideas obsesivas, descabelladas, que dan lugar a batallas donde los cruzados son los miembros de la familia y pues los malos están afuera, ¿no? Eh, y entonces la solidaridad familiar es, vamos a pelear contra el mundo. Eh, por ejemplo, este tipo de familias pueden ser familias extremadamente religiosas, donde pues afuera está todo lo carnal, todo lo malo, entonces educamos en casa. Yo educo, en un homeschool, pero educamos en casa, no tenemos relaciones con el medio, a nuestros hijos se les prohíbe salir, no pueden ver una película, no pueden hacer esto, porque todo es malo afuera. Entonces, esa es una familia tipo paranoia. La otra es un tipo de familia histérica. Entonces, todos los miembros de la familia se agrupan en torno a un histérico.
¿no? A un dramático, me voy a morir, me duele todo, ¿no? Yo no puedo, ¿no? Y ese es el actor principal y el ambiente teatral es el de todos los demás, ¿no? O sea, ay, se va a morir, llevémoslo al médico, hagamos esto, pobrecito. Y entonces es como todos están girando alrededor de esa persona histérica. Y pues se crea un sistema defensivo, ¿no? Justificado por el miedo contra los peligros de una depresión, de un suceso más fuerte, ¿no? Entonces, en mayor o menor grado tenemos y pasamos por alguna etapa de esta en nuestra familia o alguna manifestación de esta en nuestra familia. Si usted piensa que no, pues está bien, ¿no? Puede ser que en algunas familias, digamos, bien su normalidad y en un momento de su vida desarrollan temporalmente un tipo de neurosis, pero es temporal. Como le digo, no hay familias perfectas y en realidad el saber qué tipo de familias somos nos sirve para tratar de evitar que esto se vuelva una norma de vida. Es decir, a lo mejor que sí, tenemos un miembro histérico en la familia y que a lo mejor sí, hoy reaccionamos, pero no siempre vamos a estar reaccionando con este histérico y que alguna vez y le debemos aprender a poner límites y esas cosas. Pero si yo no me identifico como familia y cierro mis ojos, digo, no, mi familia es perfecta, pues no se vuelve perfecta porque yo lo diga. ¿De acuerdo? Entonces tengo que como decirle al Señor, ayúdame a ver con tus ojos y pues si hay alguna situación que yo pueda hacer, hay ayuda psicológica, hay ayuda pastoral, hay oración y ayuno y pues, también hay el trabajo familiar para poner límites. Ahora, entendamos que como es la familia lleva a que los niños pues sufren una tensión existencial, porque generalmente se opina que los niños están súper bien, que es que el niño se da cuenta, dice. Pues el niño está muy chiquito para que sepa, ¿no? Pero quiero decirles que contrario al adulto, el adulto si tiene un problema puede salir, puede hacer cosas, pero el niño no. Entonces el niño está bajo presión constante y tiene que muchas veces enmascarar esta presión con algunos mecanismos de defensa. El niño se entera que él no es la mamá el día que nace. Entonces el niño nace siendo altamente egocéntrico. Él no ha visto el mundo, no sabe que el mundo existe, pero él sí existe. El niño llora y ve que viene alguien, entonces como, ok, yo traigo a la gente con mi llanto, ¿no? Por eso dice, no lo malcríes, etc. Entonces el niño, al ser altamente egocéntrico, pues evidentemente ante la presión familiar asume un grado de responsabilidad. Entonces existen tres posiciones existenciales típicas, ¿no? Y que pueden ser combinadas, ¿no? Un niño puede ser un chivo expiatorio en su casa y un niño estrella en la escuela, ¿no? O un chivo expiatorio en la iglesia y un niño modelo en su casa, un niño estrella en su casa. Vamos a ver de qué se trata cada uno y cada uno nos iremos poniendo el saco que nos quede, de cómo fuimos cuando niños en nuestros diferentes roles y si tenemos hijos, pues podremos identificarlos. ¿Qué es un niño chivo expiatorio? Sobre él, la familia descarga toda su neurosis y por lo tanto, con mal comportamiento, él se encarga de proporcionar más dolor y problemas que van a distraer a la familia de su tensión familiar. Es como si este chiquito dijera, o este adolescente dijera, yo voy a poner tantos problemas que los problemas que hay en mi familia van a desaparecer, porque yo estoy dando más problemas que los que tiene la familia. También tenemos los niños pared. Son como dicen por ahí, el niño X, dirían los jóvenes, o las mamás, ni se siente este angelito. La familia está derivando toda su neurosis sobre él, ignorándolo o rechazándolo, y la posición existencial de este niño es, si no hago nada, si no protesto, si no pido nada, si me fundo con la pared, el problema va a desaparecer porque yo soy el problema. Entonces sí se dan cuenta que el angelito que no pone problema también está asumiendo un grado de tensión familiar.
Por último, tenemos el niño estrella, el que todos quisiéramos tener. Todas las maestras quisiéramos tener, todas las mamás quisiéramos tener, porque la neurosis familiar es asimilada por este tipo de niño con una gran responsabilidad. Dice, si me porto súper bien, si hago caso, si me encargo de hacer mis tareas, o si no le contesto a la maestra, si soy un ejemplo en la escuela o si soy un ejemplo en mi casa, el problema va a desaparecer porque el problema soy yo. Entonces, los tres niños están asumiendo, están cargando en su posición existencial una responsabilidad que no es suya. Solo que para nosotros es más cómodo el niño estrella. Y como les decía, estos niños se pueden combinar, ser una cosa en casa y ser otra cosa en la escuela. Por ejemplo, hay niños que son un niño estrella en su casa y llegan a la escuela y son un chivo expiatorio. Entonces, cuando citan a la mamá dice, pero él no es así en la casa. Y uno dice, ay señora, si quisiera que yo le dijera que el niño de todas maneras en su casa está también reflejando una neurosis familiar. Entonces, no hay forma de que los niños no lleven esta carga. Porque desde la idea de por qué llegamos a ser padres, empieza la neurosis. ¿Cómo cae esa responsabilidad, esa crisis sobre los niños? ¿Por qué llegaste a ser padre? Sería una buena pregunta. Hay gente que llega a ser padre por satisfacer el ego. Entonces dice, no, pues yo quiero un heredero que se parezca a mí, que lleve mi apellido, ¿no? Y entonces estos niños son destinados a ser una extensión de sus papás. Y se les priva de todo derecho individual, ¿no? Ellos tienen que estudiar lo que el papá quiere, tienen que hacer lo que el papá quiere. Algunos se rebelan, obviamente, pero a veces llegamos a ser padres por las razones equivocadas, como esta, por satisfacer el ego. O por compensación. Niños que van a llenar la vida de sus papás o llenar el matrimonio, ¿no? Entonces es como, ok, pues como yo estoy tan solo, entonces tiene que nacer un niño. Estos son niños que destinados por sus padres para llevar las culpas, para hacer los paños de lágrima de sus papás. ¿Por qué? Pues porque para el papá o para la mamá es como decir, pues sí, o sea, mi hijo nació, vive conmigo, yo le di la vida para que pueda pues ser lo que yo quiero, ¿no? O sea, lo que yo necesito más que lo que yo quiero. Por conformidad también hay veces llegamos a ser papás, es decir, tener hijos porque toca, ¿no? Porque los familiares y amigos presionan, ¿no? Entonces un matrimonio se casa y al año ya le están preguntando, ¿y para cuándo, no? ¿Y para cuándo van a ser papás? Y a veces no quieren ser papás. Pero los suegros o los papás de uno empiezan a decir, el nieto, y no me dejes sin nieto, y entonces tocó ser papás. O incluso, y son los menos casos, por cariño. La pareja se siente ya lista para no solamente amarse a sí mismo, sino para amar a un tercero. Y entonces estos niños, pues obviamente van a ser deseados y tolerados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los papás vienen listos. Ahora, ¿por qué deseamos ser padres? No define qué tipo de padre vamos a ser. A veces puede influir. Ahora, ¿qué tipo de padre podemos ser de acuerdo a cómo nos relacionamos, ¿no? con nuestros hijos? El primer tipo de padre es el padre explorador. Este padre está dispuesto a descubrir, saber, hacer preguntas y eso entonces le ayuda a cumplir con el principal deber dado por Dios a los padres, ¿no? O sea, es como, pues herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima, el fruto de nuestro vientre. Entonces, es como, ok, yo necesito descubrir qué es mi hijo, para qué sirve, cómo lo puedo criar, y entonces hay este tipo de papás. Otros padres son los agricultores, es decir, que consideran al hijo único y comprenden la necesidad de asociarse con Dios para poder cumplir con el objetivo y su papel es animar, es decir, sí, sí puedes facilitar, ok, este es tu sueño y vamos a trabajar por él, ¿no? Entonces el padre agricultor es un muy buen padre porque se alía con Dios. También tenemos los padres arquitectos. Diseñan en su mente todo sobre su hijo.
son solícitos para mandar, solo son buenos cumpliendo el propósito de Dios en las primeras etapas de la vida del niño. Luego los atosigan, o sea, llegan a estar tan obsesivos con el niño que lo alejan de Dios. Entonces, aunque comenzaron bien, terminan mal. Porque dicen, no, yo ya sé que necesita a mi hijo, y sé por qué, y sé cómo quiero. Y entonces este padre tipo arquitecto es fatal para lidiar con adolescentes. Ahora, como se porte un papá, como sea el comportamiento de un papá, sí produce hijos. No existen ni papás perfectos ni hijos perfectos. Pero el tipo de padre que tenga un niño determinará una tipología específica en su comportamiento, ¿ok? Existen 4 tipos de padres, ¿no? A saber, dominante, indiferente, permisivo y amoroso y firme. Vamos a verlos y qué hijos producen. Un padre dominante, ¿qué es un padre dominante? ¿Cómo son? Generalmente tienen normas muy altas para sus hijos, o sea, ellos, el estándar para sus hijos es desmedido, ¿no? Son duros y rara vez ofrecen calor humano a sus hijos. Suelen aplicar castigos muy hostiles y humillantes o exagerados. No son esos papás de no te comiste todo lo que se te sirvió y tienes que agarrar tu cepillo de dientes e ir a lavar el baño con él, ¿no? O sea, ese tipo de castigos que dices, espérame, no, o sea, está desmedido, ¿no? ¿Qué declaraciones tóxicas tiene este tipo de papás? Por ejemplo, dicen, no me importa lo que tú opines. O te callas o te rompo la cara, ¿no? O lo harás porque yo digo. O ningún hijo mío va a ser un ridículo. Entonces, cosas como esas, no exactamente esas, ¿no? Entonces, ese papá que es que está poniendo cosas tan altas a sus hijos, que se expresa así, es un papá que qué reacción va a producir en un hijo. Bueno, los hijos empiezan por sentir poco respeto por sí mismos. Entonces, son esos niños perfectos para que los buleen en la escuela, por ejemplo, o para conseguirse una pareja abusiva. ¿Por qué? Pues porque tienen poco respeto por sí mismos. Son generalmente resistentes, son herméticos, son rebeldes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la dureza con la que han sido criados los lleva hacia allá. Generalmente no quieren saber nada de las reglas y valores de los papás, o sea, van a la iglesia porque les toca, se portan como el papá dice, pero fuera de su casa, pero cuando pueden decidir ya no quieren los valores de su papá. Se asocian con otros hijos rebeldes y los admiran, ¿no? Y los emulan. Dicen, no, pues este que rompe las vitrinas, que hace esto, pues yo también lo voy a hacer porque voy en contra de todo el sistema de reglas. Estos niños suelen gritar, suelen levantar la voz con facilidad y lo usan para defenderse, ¿no? En la escuela generalmente provocan interrupciones para llamar la atención. Entonces, como maestros a veces vemos ciertas características, el niño gritón, el niño que está interrumpiendo, el niño que va contra la regla y nosotros tenemos que darnos cuenta que detrás de eso hay un padre dominante. Y tú dirías, pues ese es el peor tipo de padre. Bueno, vamos a ver. Padres indiferentes, ¿cómo son? Pueden ser ausentes física o emocionalmente. Su indiferencia se disfraza con falsos y superficiales actos de condescendencia que usan para evadir la demanda de sus hijos. Por ejemplo, como no estoy, entonces, no, es que el niño dice, es que quiero ir a McDonald's y quiero comer 4 hamburguesas. Sí, está bien, cómetelas, no pasa nada, ¿no? Pero esta llega a su fin de manera abrupta con actos explosivos de enojo provocados por la demanda insistente de un niño, ¿no? Entonces, un niño, por ejemplo, de un padre indiferente que está ahí, por ejemplo, trabajando o jugando en su celular, ¿no? Y el niño empieza, quiero jugar, papá, me das esto, termina con un grito. O la mamá que está ahí mensajeándose todo el tiempo con las amigas, que está ausente emocionalmente de su niño, aunque esté ahí y de repente la niña o el niño empieza, mami, quiero comer tal cosa y mami quiere comer tal cosa. Este niño que...
Al principio es como si agarra allá en el refri ahí, ¿no? Pero si insiste demasiado el niño, la mamá estalla. Declaraciones o frases típicas del padre o la madre ausente o indiferente. Dice, trata de hacerlo solo, ya estás grande. O en este momento no tengo tiempo, pero te prometo. Este son el papá prometedor o la mamá prometedora. O dice, ahora no, luego te dedico tiempo. Y nunca llega ese tiempo. Hace poco una jovencita me decía, es que me dice mi mamá que no tiene tiempo para hablar conmigo, que le ayude a hacer X cosa y entonces va a tener ese tiempo. Le ayudo a hacer eso, pero de todas maneras no habla conmigo. Entonces, y su mamá vive ahí, o sea, y no trabaja afuera, pues, o sea, entonces tú dices, ¿por qué no? Em, este papá o esta mamá suele aislarse en la televisión, en el trabajo, en el celular, ¿no? Entonces, como que, ay, espérame porque estoy viendo mi celular, ay, espérame porque estoy viendo la tele, ¿no? ¿Cuáles son las reacciones típicas de los hijos con papás indiferentes o con mamás indiferentes? Se siente desvalorizado y poco digno para que se le dedique tiempo. Así se siente, poca cosa. ¿Verdad? Suena fuerte, pero así es. Se hace inseguro, apático, desmotivado, incluso se vuelve perezoso y puede incluso llegar a la mediocridad. Porque como no se siente valorado, entonces se siente, como su papá o su mamá no le puede dedicar ese tiempo, entonces el niño dice, yo no me merezco nada, ¿para qué hago el esfuerzo? No desarrolla un respeto saludable por sí mismo, ni por los que considera más débiles, o sea, solamente respeta a los más fuertes, solamente respeta a los exitosos, pero a la gente como él, a él mismo o a gente inferior a él, no. O que él ve que es menos motivada que él, no. Las promesas que se le incumplen a este tipo de niño disminuye altamente su autoestima. Entonces son niños que, o sea, ya no tienen fe en el sistema, como diría. El otro tipo de padres, el tercer tipo de padres, es el padre permisivo. Estos papás tienden a ser como querendones, cálidos, ¿no? Pero son débiles a la hora de poner límites, a la hora de poner reglas, ¿no? Entonces no son firmes. Y a pesar de sus buenas intenciones sobre la indulgencia, ¿no? Sobre, pues es que tiene que aprender, es que pues él debe decidir, ¿no? Son bastante indulgentes, eh, pues al final van a tener resultados negativos. Una de las principales razones para ser permisivo es el temor a que el niño sea dañado. Entonces no quiero dañar a mi hijo, entonces no le quiero imponer nada y quiero llegar por diálogo a él y solamente de esta manera. Y evidentemente es necesario dialogar con los hijos, pero tenemos que entender que somos papás y que en algún momento el diálogo es bueno, pero también el límite y la orden también lo son, ¿no? Entonces, estos papás permisivos temen confrontar a sus hijos, pueden producir justamente las cosas que ellos temen. Entonces, digo, no le digo nada respecto al orden de su cuarto para que él pueda desarrollar su responsabilidad propia y resulta que es lo que menos va a pasar. Entonces, nosotros debemos darnos cuenta de esto. Un papá permisivo es un papá que puede decir, bueno, solo por esta vez, o sea, está bien, o sea, está prohibido que llegues a las 10 de la noche, pero solo por esta vez te lo permito, ¿no? Puede decir, si estás cansado, déjalo ahí, mañana yo hablo con la maestra, ¿no? O sea, no te preocupes. O puede decir, por favor, no armes un escándalo, ¿no? O sea, por favor, no me hagas drama, aquí en el súper está bien, agárralo, ¿no? O puede decir, está bien, como quieras, al fin y al cabo, estás chico, ¿no? O sea, en días pasados tuve la experiencia de ver a una niña, eh, pues que es pequeña, eh, consumir un alimento que no es para su edad. Y entonces la expresión ni siquiera solamente de sus papás, o sea, de sus papás y de sus abuelitos, fue como, pues está chiquita, que coma lo que quiera, que ahorita con su actividad lo va a quemar. Y uno dice, sí, efectivamente, un niño pequeño, pues sube, baja y demás,
Pero si no pones un límite hoy, cuando vayas a ponerlo no lo van a conocer. Entonces el niño tiene que aprender a crecer con límites. Entonces, un papá que hace este tipo de cosas, un papá permisivo, es un papá que produce un hijo que toma el asiento del conductor. Y los hijos son copilotos para que aprendan cómo se conduce. Entonces, pero un niño que tiene un papá permisivo se sienta en la silla del conductor, asume el control de su vida y siente que puede llegar a manejar inclusive la vida de los papás. Pero por otra parte, ese niño se hace inseguro porque no ve firmeza en los límites, no ve firmeza en sus padres. Y un niño adquiere seguridad cuando es respetado, pero se le colocan límites. Porque no debemos ser tan duros como ese padre es demasiadamente estricto, pero tampoco debemos ser permisivos. No conoce los límites ni obedece reglas y puede llegar en la adolescencia a tener problemas legales. Y pues, ¿qué te digo? En la adultez, pues más, ¿no? Y pues estos niños aprenden a manipular. Entonces hay que aprender y entender que, o sea, ¿me puede ahorrar muchos problemas ser un papá indulgente? Sí, entre comillas, pero vas a recoger el resultado muy pronto y va a ser un resultado funesto. ¿Qué debemos ser? ¿Cómo debemos ser? Debemos ser padres amorosos y firmes. ¿Qué es un padre amoroso y firme? Muestran espontáneamente y frecuentemente su amor, o sea, sí abrazas a tus hijos, sí les dices que los amas, sí les dices que son grandiosos, pero también colocas reglas, y reglas claras, y reglas saludables, reglas tan saludables que no solamente tu niño cumple, sino yo, papá, también cumplo. Reglas que se comunican con claridad y que se hacen cumplir con firmeza, pase lo que pase. Toman tiempo para enseñar de manera oportuna. Es decir, no le dicen a un niño, es que te voy a castigar porque mentiste, sino que antes de que el niño mienta, antes de esa situación, yo he hablado con mis hijos sobre la importancia de decir la verdad, de por qué no se debe mentir y cuál sería la sanción si ellos mintieran. ¿De acuerdo? Pero sancionan cuando cometen la falta. Entonces, si un niño, yo después ya le dije cómo, por qué se debe decir la verdad, qué implicaciones para él y para otras personas pueden tener las mentiras y qué sanciones pueden tener, el día que mienta, lo sanciono. No importa, de pobrecito, de chiquito, fue por amor, no importa, queda sancionado. ¿Cuáles son las declaraciones típicas de un papá que es amoroso y firme? Es ese papá o esa mamá que dice, ¿a qué acuerdo habíamos llegado? O que puede decir, me encantaría concederte lo que me pides, pero no te lo concedo porque tal cosa, ¿no? O que dice, ¿qué pasó? Violaste un acuerdo previo que tú y yo habíamos hecho, ¿por qué lo hiciste? O que puede decirle a un hijo, ¿qué te impide cumplir con lo pactado, con lo que habíamos arreglado? O que puede decir, he visto tu gran esfuerzo y te voy a ayudar, lo vas a lograr. O sea, es ese papá que le recuerda y que hace reflexionar sobre la regla, pero también que apoya. ¿De acuerdo? ¿Cómo son los hijos de un papá amoroso y firme? Es un niño que aprende a respetarse a sí mismo, que aprende a respetar las reglas y que aprende a respetar a los demás. Aprende también a controlarse. Y entonces eso le va a dar sensación de felicidad, de seguridad, de tranquilidad, de paz. ¿No? Porque él mismo sabe cuándo sí lo puede hacer o no lo puede hacer. No, este no es el momento de ponerme loco, este es el momento de estudiar, por ejemplo. Entonces no necesita un policía detrás de él. Es muy adaptable y eficiente en su medio por ser capaz de respetar las reglas. ¿Ok? Y puede tener una adolescencia más o menos sana, pues no necesita desafiar la autoridad. O sea, él ya sabe reflexionar sobre la regla y no necesita ni imponerse ni someterse, simplemente adaptarse. Este tipo de niño tiende a establecer relaciones más ecuánimes y más sanas y a conservar los valores y fe de sus papás. Entonces, a veces como papitos nos preguntamos, ¿qué hicimos mal?
¿por qué este hijo me salió así? ¿Por qué no hace aquello? Yo me he esforzado. Y resulta que tal vez trajimos a este mundo hijos por las razones equivocadas. Tal vez los volvimos determinado tipo de niño porque fuimos determinado tipo de papá. Pero nunca es tarde. Cuando nosotros tomamos la decisión de mejorar nuestra relación con nuestros hijos, lo podemos hacer. Así que la invitación es a reflexionemos sobre qué tipos de padres somos y qué tipos de hijos tenemos. Reflexionemos por qué tuvimos hijos y sanemos esta parte. Es muy, muy importante. Así que les mando un abrazo. Cualquier cosa que necesiten, mi WhatsApp es 55 18 50 86 27. Mi correo electrónico es yolandacopete@yahoo.com.mx. Y pues ya saben, pueden dejarme un comentario al finalizar este video. No tiene que estar de acuerdo conmigo, no voy a leer o no voy a valorar los comentarios que están en contra, me parecen excelentes. De hecho se trata, la diversidad y el respeto son importantes. Y bueno, ¿qué les voy a decir? Si necesitas compartir este video con alguien, me encantaría. Por favor, si puedes dejarme un me gusta, si puedes suscribirte a este canal, te lo voy a agradecer. Y nos vemos el próximo jueves a las 12:30. Recuerde, este es su canal. Así que si quiere un tema, por favor, solicítelo.